tal? Bienvenidos una semana más a Una rosa y un libro. Hoy os traigo esos libros de Stephen King que no tienen elementos fantásticos, paranormales, etcétera, etcétera, porque yo sé que muchos le tenéis cierto respeto a este autor por el terror o porque salen bichos así inquietantes y eso nos gusta mucho. Pero si no fuera por eso, pues a lo mejor sí leerías a Stephen King. Entonces, yo os traigo aquí unos libros que, que bueno, pueden ser terroríficos, no digo que no, pero no tienen esos elementos sobrenaturales o fantásticos que a muchos nos gustan. En primer lugar, Misery, muchos conoceréis esta obra, y yo creo que es muy buena opción para empezar a leer a Stephen King. Ya sabéis de qué trata, ¿no? Un escritor de éxito tiene un accidente de coche en un pueblo perdido, en plena nevada, y lo rescata una señora que vive sola, que es enfermera o que era enfermera, y dice que es su fan número uno, pero bueno, ya sabéis, el resto no lo trata demasiado bien. En segundo lugar, Danza Macabra es un libro que trata es un ensayo sobre la literatura de terror, las novelas pulp, las películas de terror de los años 50, 60, 70, ¿no? De la vida de Stephen King y lo que supusieron para él. Está muy interesante. A mí me gustó mucho. También tenemos Dolores Claiborne, que también se titula, según las ediciones, Eclipse Total, y hay una película, y está muy interesante. También tenemos aquí Rabia. Este libro está descatalogado, pero bueno, se puede comprar de segunda mano. Este libro además tiene una historia curiosa, que es que Stephen King mandó que dejara de publicarse este libro porque a raíz de la publicación del libro hubo varias matanzas en el instituto. Y es que el libro trata sobre un muchacho que secuestra a su clase, o la mantiene como rehén, y bueno, parece que hubo bastantes casos de adolescentes que organizaron matanzas en sus institutos y que al investigar pues resultó que tenían este libro en sus manos. Bueno, en sus manos. Tenían ese libro en su casa, en la taquilla del instituto, etcétera. Está muy interesante. A mí vamos, yo me lo leí en una tarde. Está muy interesante. El siguiente, El fugitivo. Si os gustan las historias tipo Los Juegos del Hambre, etcétera, etcétera, que yo no lo he leído, pero vamos, creo que más o menos va de eso. Esto trata de una sociedad distópica, supuestamente, en que hay un concurso televisivo en el que el concursante pues tiene que huir y mantenerse siempre fugitivo y bueno, si consigue escapar durante un tiempo determinado, pues le dan un premio metálico y si no, pues lo matan. Vamos, cualquiera que lo pille tiene derecho a matarlo y a presentarlo. O sea que así de fuertecito es. Está muy bien. Mientras escribo, esto también es un libro de no ficción y aquí narra Stephen King pues, su vida y lo que lo lleva a escribir y cuál es su proceso de creación y de escritura. Está muy interesante. No sé si a los que no sois fans de King os va a gustar, pero a mí me encantó porque soy muy fan. Las cuatro estaciones, primavera y verano. Uf, esto es una maravilla. La primavera es el relato en el que se basó Cadena Perpetua, la película con Tim Robbins y Morgan Freeman. Es buenísima y el relato también es buenísimo, la verdad. Y verano es Verano de Corrupción, que trata sobre un chico, adolescente, aparentemente muy buenecito, muy modosito, muy buen estudiante, etcétera, etcétera, que se entera de que su vecino mm, es un antiguo nazi. Y entonces, cosa que no es de dominio público, se entera él, pero no es de dominio público. Entonces empieza a hacerle un poco entre chantaje, extorsión. El niño es un morboso y se quiere enterar de todas las perrerías que hacía él, ¿no? Porque él creo que había trabajado, era de las SS, creo que había trabajado incluso en un campo de concentración. Así que hay mucha maldad, pero no es terror fantástico.
Aquí tenemos las otras dos estaciones, otoño e invierno. Otoño es El Cuerpo, que es una... También hubo una película, se llama Cuenta conmigo. Está muy bien, es el típico relato que le gusta tanto a Stephen King, de la pandilla de niños de 11 años, más o menos. Y bueno, es un día de verano, se está acabando ya el verano, va a empezar el curso dentro de poco, y los niños se enteran de que ha habido un atropello, bueno, un tren atropellado a un niño, el cadáver, y han encontrado el cadáver. Entonces los niños hacen una excursión para ir a ver el cadáver. Está muy, muy bien, la verdad, y no solo trata sobre el hecho de ir a ver el cadáver, sino que el viaje. La excursión es lo más importante, ¿no? Los niños, pues cada uno de ellos tiene una situación en casa que es telita marinera y es muy bonito, ¿no? Es el típico relato del final de la infancia, la pérdida de la inocencia, todas estas cosas. Está muy bien. El invierno sí es verdad que esa sí tiene elementos fantásticos. O sea que si no os interesa mucho, pues bueno, pues no lo leáis. Uy, se empiezan a caer. ¡Ah! Gajes del oficio. El siguiente, Todo oscuro sin estrellas. El tercero, pues son cuatro relatos. El tercero sí tiene elementos así un poquito fantásticos, pero lo demás está muy bien. Tiene su momento de dureza, sobre todo Camionero Grande. Está un poquito fuertecita y se pasa mal, pero está muy, muy bien. La primera es 1922, que creo que hubo también ha habido una adaptación al cine, creo que estuvo en Netflix. Y, y nada, está muy bien. Ah, la última también fue una película, se llama Un buen matrimonio, en el que una mujer descubre que su marido es un asesino de mujeres. Está muy, muy, muy bien. Y la película también. El siguiente, La chica que amaba a Tom Gordon. Este libro es un poquito polémico. Hay gente a la que no le gusta. A mí sí me gustó, la verdad. No ocurre muchas cosas. Es simplemente el relato de una niña que se pierde en el bosque. Es terror psicológico, puramente. Y la única pega que yo le pongo, Tom Gordon creo que es un jugador de béisbol. Y Stephen King, pues, es aficionado al béisbol y de vez en cuando con su novela, pues habla de béisbol. La verdad es que esa parte me resulta un poco cansina. Pero bueno, por lo demás es un tema muy universal, muy primigenio, ¿no? Que es el miedo de una persona en un bosque a oscuras. El siguiente, Colorado Kids. Esta es se puede decir que es una novela negra. Y bueno, no es, tampoco quiero recordar que no tiene elementos fantásticos y se lee bastante bien. Creo que el final te deja un poco como, ¿sabes? Porque te esperaba a lo mejor un final más cerrado, pero bueno, a mí me gustó, la verdad. Es cortito. Cosas raras en Stephen King porque siempre escribe unos tochos, pero que... El juego de Gerald. Uf, este libro es súper angustioso, pero no tiene tampoco elementos fantásticos. Pero eso, la situación es terrorífica. Es una mujer que se va con su marido, con el que tiene una cierta, un poquito de crisis matrimonial. Se van a una casa en un bosque o en el campo y a él se le ocurre, pues en plan un jueguecito erótico, pues esposarle las muñecas al cabecero de la cama. Y entonces, mientras están ahí en plena faena, pues al hombre le da un infarto y se muere. Entonces está ahí la mujer sin acceso a las llaves y con el cadáver de su marido en todo lo alto. Y además se empieza a oír a lo lejos aullido de lobos. O sea que el libro es súper angustioso, no solo ya por la situación que ya, vamos, suficiente es, sino porque la mujer empieza a reflexionar también sobre su infancia, sobre cosas malas que le pasaron y se pasa bastante mal. Se pasa muy mal y se pasa muy bien porque el libro es, vamos, engancha. También hubo una estación al cine, que no la he visto, ¿eh? No sé si es buena o mala. Cuyo esta tampoco tiene elementos sobrenaturales, pero también es bastante, es angustiosita, la verdad. Es un perro San Bernardo, Cuyo, que es muy buenecito, ¿no? El típico San Bernardo, que es un cachopán, que es como un osito de peluche, pero le pica un murciélago que tiene la rabia, le transmite la rabia al perro y el perro empieza a liar parda.
incluso con sus dueños. Bueno, no os digo más, pero uf, se pasa bastante mal. También hay películas, pero el final de la película no es como el del libro. Y hasta ahí puedo leer. Carretera maldita. Esto es de un señor que vive en una casa ahí apartada y resulta que un día se entera de que le van a expropiar la casa porque van a construir una carretera y va a pasar por ahí. Y el hombre se resiste hasta los extremos más insospechados a esta expropiación. También es un libro así un poquito tenso. No es de los mejores de King, pero bueno, a mí me gusta. No es de los más conocidos tampoco, pero bueno, está curioso. La larga marcha. Esta es también un poco del estilo Los Juegos del Hambre, etcétera, etcétera. Esta creo que la escribió Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman. Y también es del tipo novela distópica, concurso así un poquito extremo, ¿no? En el que se hace una larga carrera y tiene una cierta premisa, ¿no? Si te paras o si vas a la velocidad o si abandonas, te matan en el momento. Y el que gane, pues creo que se lleva también un buen premio. Se supone que era una sociedad en la que estaba, bueno, había una gran crisis económica o lo que sea, entonces la gente estaba desesperada, tan desesperada como para someterse a esto, porque evidentemente no es plato de gusto someterse a esto. En siguiente lugar, ah, bueno, antes de esta, os voy a voy a hablar de Mr. Mercedes, que es una novela de suspense. Hay gente que es muy fan de King y le ha decepcionado un poco esta novela porque dice, bueno, que esto no es típico de King, esto es una novela de suspense, de bueno, ¿y qué tiene de malo, no? Y trata sobre un hombre que con un Mercedes enorme de esos tipo tanques, ya sabéis, ¿no? De esos que son, uf, y además en Estados Unidos, que los coches son como 7 veces más anchos que en Europa, pues tiene la ocurrencia de atropellar a un montón de gente que estaba haciendo cola para pedir trabajo. Entonces, claro, esa es la premisa, ¿no? Y entonces, bueno, esto trata más o menos sobre la investigación para atrapar a esta persona, ¿no? Aunque es una trilogía, la trilogía Bill Hodges, pero yo creo el primer libro se puede leer como autoconclusivo, vamos, más o menos se puede leer sola. Ya el segundo y el tercero, pues hombre, aunque son un poco casos independientes, pero dependen un poco del primero. Entonces, y salen los mismos personajes y a lo mejor la relación entre ellos, pues claro, no es la misma en el primero que en el tercero, que en el segundo, y a lo mejor hay cosas que dices, uy, ¿esto a qué viene? ¿No? Luego, ¿de dónde viene? Y no lo sabes bien. El segundo libro de la trilogía es Quien pierde paga, yo lo compré en inglés. Y la verdad es que es una historia muy interesante. Matan a un famosísimo escritor que está retirado desde hace tiempo y le roban un manuscrito y mucho dinero. Y un niño al cabo de cierto tiempo descubre, descubre ese manuscrito y ese dinero. Y lo que ocurre a continuación. Está muy, muy bien. El tercero es Fin de Guardia, que ese sí tiene elemento fantástico y esa a lo mejor no gusta. A mí me gustó, pero bueno, a quien no le gusta el elemento fantástico, que no se lo lea, no pasa nada, ¿eh? Te puedes leer el primero, solo el primero, y solo el primero y el segundo, y no pasa absolutamente nada. Y por último, las 4 después de medianoche, hay uno que es fantástico y otro que no. Uno creo que es el policía de la biblioteca, que es súper el policía de la biblioteca, exactamente. La premisa es súper angustiosa, un poco surrealista, pero no es muy fantástica. Quiero recordar, ¿eh? En general, os tengo que decir que si hay algún elemento fantástico en alguna de estas novelas y se me ha ido la olla y me he equivocado, pues oye, decídmelo, ¿eh? Que yo estoy hablando un poco de memoria de lo que recuerdo. Puede haber algún pequeño elemento fantástico que se me haya olvidado. Bueno, el policía de la biblioteca trata sobre un hombre que va a dar una conferencia y entonces para documentarse pues va a la biblioteca, saca unos cuantos libros
Y después se le va la cabeza, creo que da la conferencia, se le va la cabeza y se le olvida devolver los libros. Y entonces viene, lo llaman o le deja un mensaje en el contestador, eso muy amenazante, diciéndole que devuelva los libros. Y ese es el policía de la biblioteca. Entonces, claro, una situación un poco así kafkiana, surrealista, ¿no? Pero bueno, como es que por no devolver unos libros me están amenazando violentamente, ¿no? Y está muy, muy bien. Y además, uff, es que la resolución también tiene unos elementos angustiosos, cosas que no te esperas. Eso remueve también en el protagonista recuerdos, traumas de la infancia que tenía así un poco guardados, un poco enterrados. Y está muy bien, lo recomiendo. Luego viene también El perro de la Polaroid, que ese sí es fantástico. Así que si no os gusta, no lo leáis. A mí me gustó, pero si no os gusta lo fantástico, pues no lo leáis. También hay otro que se llama Blaze. Este no me gustó a mí mucho. Quiero recordar que era unos malhechores que secuestran a un niño. Y creo recordar que tampoco hay elementos fantásticos. Ya digo que si me equivoco, me lo digáis. Y bueno, yo creo que básicamente ya está. Yo he leído como el 90% de los libros de Stephen King. O sea que ya lo que me queda por leer creo que es todo también fantástico. Todos los libros que os he dicho los he leído. Pasa que algunos hace ya mucho tiempo y tampoco los recuerdo 100%. Así que perderle miedo a Stephen King, que no todo es terror y monstruos primigenios ni diablos disfrazados de cosas. Y venga, por favor, animaos. Amad tanto a King como yo. Si me queréis, suscribirse y hasta la próxima. Adiós.